Hola chicos y bienvenidos a Crazy Pepe Revenge. Este canal trata sobre historias reales y locas. El sigilo que ocurre en la vida real cuando las cosas se complican un poco. La llave inglesa se me resbaló de las manos grasientas al oír la risa de Julia a través de la ventana de la cocina. No era su risa de trabajo. La risa educada y profesional que usaba con los clientes en el bufete. Esto era diferente, gutural, íntimo. Me limpié las manos con el trapo viejo que colgaba de mi cinturón y miré el reloj. Las 10:30 de un martes por la noche. Demasiado tarde para una llamada de negocios, incluso para alguien que asciende la escala corporativa como mi esposa. Tom es un idiota. Su voz se escuchó claramente a través de la pantalla. ¿De verdad cree que estoy trabajando hasta tarde otra vez? Se me encogió el estómago. 22 años de matrimonio, y nunca la había oído hablar así de mí con nadie. Me acerqué sigilosamente a la ventana, manteniéndome en la sombra que proyectaba nuestro seto descuidado. Julia estaba sentada a la mesa de la cocina, con su cabello rubio reflejando la luz del techo y el teléfono pegado a la oreja como si compartiera secretos de estado. El hotel estuvo perfecto la semana pasada. Continuó, enrollando un mechón de cabello en su dedo. Habitación 237 en el Laxey. A Tom nunca se le ocurriría mirar allí. Demasiado caro para su gusto. ¿Laxey? Conocía ese lugar. Un resort elegante en la zona norte de la ciudad, donde los promotores inmobiliarios y los concejales celebraban sus almuerzos de negocios. Se nos escapaba del presupuesto, o eso creía. Tengo muchas ganas de verte mañana, Julia. Ponte ese clon que me gusta. Colgó la llamada e inmediatamente empezó a escribir en su teléfono, con esa sonrisa discreta aún en sus labios. La misma sonrisa que solía dedicarme cuando salíamos, cuando yo era centro de su universo en lugar de algún obstáculo inconveniente. Me quedé congelado junto a esa ventana durante otros 10 minutos, observándola moverse por nuestra cocina como si fuera la dueña del mundo. Tomó un yogur de la nevera, revisó su teléfono y tarareó una melodía que no reconocí. Feliz. Completamente, absolutamente feliz de una manera que no la había visto en años. Cuando finalmente subió las escaleras, esperé hasta que escuché la ducha correr antes de volver a entrar. Su teléfono estaba en la encimera cargándose. Julie siempre olvidaba bloquear la pantalla. Uno de sus pocos defectos en una vida por lo demás metódicamente organizada. Los mensajes de texto me hicieron temblar las manos. No puedo dejar de pensar en esta tarde. Me vuelves loca. Enviado a alguien llamado Nate. Tom trabajará hasta tarde otra vez mañana. Podríamos vernos en tu casa en lugar del hotel. Otro mensaje para Nate. Enviado hace solo una hora. Ya terminé de fingir que me importan sus pequeños negocios inmobiliarios. Este matrimonio se acabó en todo menos en el papeleo. Este fue de hace 3 días. Me desplacé más atrás y encontré semanas de mensajes, fotos también. Julia y lencería que nunca había visto antes. Julia con lo que parecía como una habitación de hotel cara. Julia se reía de chistes sobre mí, sobre nuestra casa, sobre todo lo que había construido de la nada. Arriba, la ducha seguía abierta. Agarré mi chaqueta y las llaves del coche. Necesitaba aire antes de hacer una tontería. El gimnasio de boxeo era el único sitio abierto a esas horas. Marty's Fitness abría las 24 horas para tipos como yo que necesitaban pegarle algo cuando el mundo dejaba de tener sentido. Encontré al mismísimo Marty detrás del mostrador leyendo una novela de suspense de bolsillo y con una taza de café que olía a que llevaba preparándose desde la mañana. Tommy, dijo, levantando la vista del libro. Un poco tarde para hacer ejercicio, ¿verdad? Marty era de los pocos que todavía me llamaban Tommy. Un remanente de nuestros días de instituto, cuando ambos éramos chicos peleones del barrio malo. Él había trabajado en la policía durante 20 años antes de abrir este gimnasio. Yo me había metido en el sector inmobiliario, abriéndome camino desde la venta de ejecuciones hipotecarias hasta ganar un buen dinero ayudando a familias a encontrar hogar. No puedo dormir, dije, lo cual era bastante cierto. Problemas de mujeres. Marty siempre había sido directo. Lo miré un buen rato y luego asentí. ¿Cómo? ¿Sabes? La misma mirada que veía en las llamadas domésticas. Un tipo descubre que su mundo no es lo que creía. Cerró el libro y se inclinó hacia adelante. ¿Qué descubriste? Le conté todo, la llamada, los mensajes, las fotos. Marty escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando como si ya lo hubiera oído todo. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó cuando terminé. No lo sé. Confrontarla, pedir el divorcio, rayar el coche de ese idiota. Marty se rió, pero no con mala intención. Tommy,
Siempre fuiste demasiado honesto para tu propio bien. ¿Quieres un consejo de un viejo policía? Asentí. No hagas ninguna estupidez. No confrontes a nadie cuando estés enfadado. Y, por supuesto, no le tires una raya al coche de nadie donde pueda haber cámaras. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. Pero si eres inteligente, hay maneras de hacer que la gente enfrente las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué quieres decir? O sea, hay que golpearlos donde más les duele. No físicamente, añadió rápidamente al ver mi expresión, sino la reputación, el dinero, el orgullo. Ahí es donde ocurre el verdadero daño. Así es como se gana. Salí del gimnasio con las palabras de Marty resonando en mi cabeza. El camino a casa me llevó por delante del Hotel Laksai. La elegante fachada se iluminaba contra el cielo nocturno. Entré al aparcamiento y me quedé allí un rato, mirando las ventanas brillantes y preguntándome qué habitación habría sido suya. Un BMW negro estaba en la esquina, con la matrícula de Nate 1. Placas personalizadas. Claro, no le rayé el coche. No soy tan tonta, pero escribí una nota en el reverso de un recibo de gasolinera y se la metí bajo el limpiaparabrisas. Espero que lo merezcas. A la mañana siguiente, Julia ya se había ido cuando me desperté. Había dejado una nota en la encimera de la cocina para una reunión temprana, pero ahora yo sabía que no era así. Preparé café y me senté en la misma mesa donde ella había estado planeando su traición, intentando decidir mi siguiente paso. Mi teléfono vibró con un mensaje de la señora Yele, nuestra vecina. Tenía unos 70 años y se había dedicado a chismear desde que se jubiló de la oficina de correos. Tom, querido, te vi salir anoche tarde. ¿Todo bien? Además, una mujer estaba tomando fotos de tu casa esta mañana sobre las 6. Pensé que debías saberlo. Fotos de nuestra casa. Le respondí pidiendo detalles, pero la señora Yele era mejor con el teléfono que escribiendo. Me llamó. Inmediatamente. Ay, Tom. Fue de lo más extraño. Esta mujer rubia, no Julia, otra persona, estaba parada al otro lado de la calle con su teléfono afuera tomando fotos de tu puerta principal en tu auto. Cuando me vio observándote, se subió a un pequeño auto rojo y se fue rápidamente. ¿Viste la matrícula? Cielos, no. Estos viejos ojos ya no son lo que eran, pero me parecía familiar. Tal vez alguien del trabajo de Julia. Le di las gracias a la señora Yele y colgué, con la mente acelerada. Alguien nos estaba observando. Observándome. La nota que había dejado en el auto de Nate aparentemente había causado más revuelo del que esperaba. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Julia. Tom, tenemos que hablar cuando llegue a casa esta noche. Su voz era fría, profesional, el mismo tono que usaba con los clientes difíciles. ¿Sobre qué? Creo que ya lo sabes. La línea se quedó en silencio, dejándome sola en nuestra cocina con la creciente comprensión de que, fuera cual fuera el juego al que habíamos estado jugando, las reglas acababan de cambiar. Julia llegó a casa esa noche con una especie de furia controlada que solo la había visto usar en el juzgado. Dejó el maletín con deliberada precisión y se giró hacia mí desde el otro lado de la sala como si estuviéramos oponiéndonos al consejo. ¿Lo hiciste? ¿Dejaste una nota en el coche de alguien anoche? Preguntó. No tiene sentido mentir. Sí. ¿Estás loca? Alzó la voz apenas, la única grieta en su compostura profesional. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es esto? ¿Vergonzoso? ¿Para quién? ¿Para ti o para tu novio? La palabra quedó flotando en el aire entre nosotras. El rostro de Julia recorrió varias expresiones. Sorpresa, enfado, cálculo, antes de posarse en algo que parecía casi alivio. Bueno, ya sabes, dijo simplemente, sé que me has estado mintiendo durante meses. Sé lo del Hotel Laksai. Sé lo de Nate. Mantuve la voz serena, recordando el consejo de Marty de no confrontar a la gente cuando estás enfadada. Lo que no sé es por qué me haces pasar por la mala. Julia se sentó en nuestro sofá, alisándose la falda con movimientos expertos. ¿Por qué lo eres, Tom? Has sido la mala de este matrimonio durante años. Trabajando 60 horas a la semana para pagar esta casa. Manteniendo tu carrera cuando estabas empezando. Siendo pequeño, interrumpió mientras decía. Siendo pequeño, estoy satisfecho con pequeños negocios, pequeños sueños y esta pequeña vida. Señaló a nuestro alrededor. En la sala de estar, admirando los muebles que habíamos comprado pieza por pieza durante 2 décadas, las fotos familiares en la repisa, la estantería que yo misma había construido. Esto se me quedó pequeño hace años. ¿Y por qué no le fuiste? Porque intentaba ser amable, intentar decepcionarte con suavidad.
Me miró con algo que podría haber sido lástima, pero entonces había que hacerlo feo. Observé a esta mujer con la que llevaba más de 20 años casada, buscando cualquier rastro de la persona de la que me había enamorado. Una nota en un coche lo está haciendo feo. ¿Cómo se llama meses de escabullirse a mis espaldas? Yo lo llamo seguir adelante con mi vida. Esa noche yacía en nuestra habitación de invitados. Julia había reclamado el dormitorio principal con la misma autoridad despreocupada con la que reclamaba todo lo demás y planeaba mi siguiente paso. Ella quería feo. Yo podía con lo feo. A la mañana siguiente, fui en coche a la inmobiliaria de Nate. Davidson Urbanización estaba escrito en letras doradas en la ventana de un elegante edificio del centro. A través del cristal, pude verlo en su escritorio hablando por teléfono y gesticulando con la mano libre como si estuviera dirigiendo una orquesta. No fui. En cambio, me senté en mi camioneta al otro lado de la calle y lo observé trabajar. Nate Davidson era todo lo que yo no era. Alto, refinado, con la confianza natural que da el no tener que preocuparse nunca por el dinero. Su BMW estaba estacionado en un lugar reservado justo enfrente, con detalles impecables. Saqué mi teléfono e investigué un poco. La empresa de Nate se especializaba en desarrollos comerciales de alta gama, centros comerciales, complejos de oficinas, el tipo de proyectos que requerían la aprobación municipal y permisos ambientales, y una docena de otros trámites burocráticos. El tipo de proyectos que podían retrasarse o descarrilarse si la persona adecuada hacía las preguntas adecuadas. Había aprendido algunas cosas en 20 años en el sector inmobiliario. Sabía que miembros del ayuntamiento debían favores y cuáles guardaban rencor. Sabía que grupos ambientalistas tenían abogados con ambición. Sabía dónde estaban enterrados los cadáveres, metafóricamente hablando. Y lo que es más importante, sabía que tipos como Nate Davidson solían tener esqueletos en sus armarios. Los promotores exitosos no llegaron a hacerlo siguiendo todas las normas y regulaciones al pie de la letra. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. De nuestra hija ella. Estaba en segundo año en la universidad, especializándose en periodismo y con una especialización secundaria en opinar sobre todo. Mamá dice que estás pasando por una crisis de la mediana edad. ¿Estás bien? Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de responder. Tu mamá y yo estamos teniendo algunos problemas, pero estoy bien. ¿Cómo van las clases? Es una lástima que se estén peleando, pero la verdad es que no me sorprende. Hace mucho que no parecen felices. Como si fueran palabras de niños. Ella siempre había sido perspicaz, incluso de niña. Si hubiera notado las grietas en nuestro matrimonio, debieron ser bastante obvias. ¿Puedo preguntarte algo? Escribí. ¿Cuándo notaste por primera vez que no éramos felices? Probablemente alrededor de mi tercer año de preparatoria. Dejaron de hablarse. Solo se hablaban, y mamá comenzó a vestirse diferente, preocupándose más por lo que pensaran los demás. Una pausa, luego otro mensaje. Además, comenzó a hablar de ti como si fueras una carga que tenía que llevar. Odié eso. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Al menos una persona de mi familia seguía de mi lado. Esa tarde hice algunas llamadas. Primero a Jerry Kowalski, que formaba parte de la Comisión de Planificación Urbana y me debía un favor de cuando ayudé a su hijo a encontrar apartamento. Luego, con María Santos, una abogada ambientalista que buscaba un caso de prueba para impugnar algunas de las prácticas de desarrollo más cuestionables de nuestra zona. Al anochecer, ya tenía un plan. Los siguientes días transcurrieron en silencio. Julie y yo nos movíamos como desconocidos educados, manteniendo la ficción de la normalidad para beneficio de los vecinos y compañeros de trabajo. Probablemente ella estaba planeando su estrategia de salida. Yo planeaba algo completamente distinto. El viernes recibí la llamada que esperaba. María Santos, la abogada ambientalista. Tom, tenías razón sobre Davidson Development. Llevan años recortando gastos en los estudios de impacto ambiental. Encontramos al menos 3 proyectos con informes incompletos o engañosos. ¿Bastará eso para detener sus proyectos actuales? ¿Bastará para atarles en los tribunales durante meses, quizá años? Y si podemos demostrar un patrón de engaño deliberado, hizo una pausa. Digamos que el señor Davidson va a estar muy ocupado con sus abogados en el futuro próximo. ¿Qué necesitas? ¿De mí? Solo mantén los oídos abiertos. Si escuchas algo sobre el desarrollo Davidson que no te suena bien, llámame. Colgué sintiéndome mejor que en semanas. Julia quería seguir adelante con su vida. Bien, pero iba a descubrir que su nuevo novio traía un bagaje muy caro. Esa noche, Julia anunció que saldría con amigos del trabajo. No me espere despierta, dijo sin mirarme a los ojos.
Esperé hasta que su coche desapareció por la esquina y luego conduje hasta el Hotel Laxae. Efectivamente, el BMW de Nate estaba en el aparcamiento. Esta vez no dejé otra nota. En su lugar, llamé a la recepción del hotel. Hola, soy Nate Davidson, habitación 237. Espero una entrega, pero quería asegurarme de que tiene la información de contacto correcta registrada. Mi voz sonó apresurada, distraída. Por supuesto, señor Davison, permítame buscar su reserva. Una pausa. Le demuestro que está registrado hasta el domingo y que tenemos un número de móvil que termina en 4782. ¿Es correcto? Perfecto. Gracias. Colgué y sonreí. Habitación 237, tal como Julia había mencionado. Y ahora tenía el número de móvil de Nate. Conduje a casa y pasé la noche investigando todo lo que pude sobre las prácticas comerciales de Davidson Development. Para cuando Julia llegó a casa, oliendo a colonia cara y con aspecto de estar completamente satisfecha consigo misma, tenía suficiente información para mantener a María Santos ocupada durante meses. «Buenas noches», pregunté amablemente. «Bien», dijo, sin molestarse en dar más detalles sobre su obvia mentira. «Qué bien. Yo también tuve una noche productiva». Algo en mi tono la hizo mirarme con más atención. ¿Haciendo qué? Investigar. Ya sabes que me gusta estar informada sobre las novedades comerciales locales. Vi un destello de incertidumbre en su rostro antes de que se diera la vuelta. Me voy a la cama. Dulces sueños, la grité. Definitivamente, las cosas estaban cambiando. El lunes por la mañana me trajo la primera satisfacción real que había sentido en meses. A las 8 de la mañana estaba sentada en el despacho de mi abogado viendo a Esteve Brennan revisar los documentos que había recopilado durante el fin de semana. «Esto es un trabajo minucioso, Tom», dijo Esteve, ajustándose las gafas de lectura. «Extractos bancarios, registros de tarjetas de crédito, facturas de teléfono. Has estado ocupado. Quería estar preparado». Esteve había manejado bienes raíces, ha hecho transacciones para mí a lo largo de los años, pero también se ocupó de divorcios. Y lo más importante, era discreto y no le gustaban los abogados con los que Julia trabajaba en el centro. «Las pruebas de la aventura son bastante claras», continuó. «Recibo sin fondos, mensajes de texto, fotografías, pero lo interesante es este asunto financiero», señaló un fajo de papeles. «Su esposa ha estado moviendo dinero. Pequeñas cantidades, pero constantes. Casi como si llevara tiempo planeándolo». «¿Planeando qué?» «Una estrategia de salida. Mire, ha estado transfiriendo dinero de sus cuentas conjuntas a una cuenta personal en la que usted no está. Nada ilegal técnicamente, pero demuestra intención». Esteve se recostó en su silla. «La pregunta es, ¿cuán agresivo quiere ser?» Pensé en lo que Julia dijo la otra noche sobre ser insignificante, sobre seguir adelante con su vida mientras me trataba como una molestia. «Muy agresivo». «De acuerdo, entonces. Presentamos la solicitud hoy. Solicitaré la congelación inmediata de todos los bienes comunes en espera del proceso de divorcio. También solicitaremos manutención conyugal temporal para usted, no para ella, en función de la disparidad en su situación. Sus ingresos actuales y su comportamiento financiero reciente. Gana más que yo». «Exactamente. Y ha estado usando los bienes conyugales para financiar una aventura extramatrimonial. Un juez no lo verá con buenos ojos». Esteve sonrió. «Además, nos aseguraremos de que su empleador esté al tanto de la situación. La mayoría de los bufetes de abogados tienen políticas bastante estrictas sobre conducta personal que perjudican al bufete». 2 horas después, salí de la oficina de Esteve sintiéndome como si acabara de dar el primer paso en una guerra que pretendía ganar. La siguiente llamada fue a Jerry Kowalski, de la Comisión de Planificación. «Jerry, soy Tom Michie. ¿Recuerdas el favor que me debías?» «Claro, Tom. ¿Qué necesitas?» «Necesito que revises a fondo los proyectos actuales de Davidson Development, en concreto su cumplimiento ambiental. ¿Alguna razón en particular?» «Digamos que me preocupan sus prácticas comerciales». Jerry guardó silencio un momento. «Esto no tendrá nada que ver con los rumores sobre Nate Davidson y tu esposa, ¿verdad? Los chismes de pueblo corren rápido». «Puede que sí. Me parece justo. Haré algunas llamadas». El miércoles, todo empezó a pasar rápido. Julia llegó a casa esa noche con cara de haber sido atropellada. «El banco nos congeló las cuentas», dijo sin preámbulos. «Lo sé. Mi abogado me dijo que te avisarían hoy». «¿Tu abogado?», preguntó, subiendo la voz.
¿Solicitaste el divorcio sin decirme nada? Igual que empezaste una aventura sin decirme nada. Es curioso cómo funciona eso. Julia se dejó caer pesadamente en nuestro sofá. Su compostura profesional finalmente se quebró. Tom, podemos resolver esto. No necesitamos abogados, tribunales ni todo este drama. Tienes razón. Podríamos haberlo resuelto hace 6 meses, cuando empezaste a mentirme, o hace 3 meses, cuando empezaste a robar de nuestras cuentas conjuntas para pagar las habitaciones de hotel con tu novio. Mantuve la voz tranquila, razonable. Pero elegiste el drama. Julia, solo sigo el juego que tú empezaste. Nunca robé nada. Saqué copias de los extractos bancarios que Esteve había preparado. 14 de febrero, retiro de $200 en efectivo. El mismo día que un cargo al Hotel Laksai. 3 de marzo, transferencia de $300 a tu cuenta personal. El mismo día que Nate Davidson te compró esa pulsera que decías que era un bono del trabajo. La miré. ¿Debería seguir? Su cara había palidecido. Me has estado espiando. He estado prestando atención. Algo que debería haber hecho hace meses. El jueves trajo noticias aún mejores. María Santos me llamó al trabajo. Apenas podía contener la emoción. Tom, nos tocó la lotería. Davidson Development lleva años falsificando informes ambientales. Hablamos de posible contaminación de aguas subterráneas, vertidos ilegales, todo el asunto. ¿Suficiente para cargos criminales? Probablemente no criminales, pero sí suficiente para multas civiles cuantiosas. Y aquí está la parte bonita. 3 de sus proyectos actuales van a cerrar a la espera de una revisión ambiental completa. Eso supone millones de dólares en retrasos y posibles multas. Pensé en la confianza petulante de Nate Davidson, sus placas doradas, su suposición despreocupada de que podía tomar lo que quisiera. ¿Cuánto tiempo tardará esto en hacerse público? La ciudad anuncia la investigación mañana. Será una lectura interesante en la sección de negocios. Esa noche, Julia no llegó a casa. Envió un mensaje alrededor de las 9 de la noche, para decir que se alojaba en casa de una amiga. Yo sabía cuál. El periódico del viernes fue todo lo que esperaba. La investigación de City Loan sobre una importante promotora inmobiliaria apareció en primera plana de la sección de negocios con una foto de Nate Davidson con cara de sorprendido y enfadado fuera de su edificio de oficinas. El artículo detallaba años de prácticas cuestionables, millones en posibles multas y la suspensión inmediata de 3 grandes proyectos. El precio de las acciones de Davidson Development habían salido a bolsa hacía 2 años. Cayeron un 20% en la primera hora de cotización. Mi teléfono sonó alrededor del mediodía. Era Julia. «Esto es obra tuya», dijo sin preámbulos. «¿Y qué hago yo?» «No te hagas la tonta». La investigación, el artículo del periódico, todo. «Julia, yo vendo casas. No investigo delitos ambientales». Lo cual era técnicamente cierto. Solo dirigía a las personas adecuadas en la dirección correcta. Nate dice, has estado haciendo preguntas, haciendo llamadas. Nate probablemente tenga problemas más graves de los que preocuparse que los que yo he estado haciendo. Se quedó callada un buen rato. ¿Qué quieres, Tom? Quiero un acuerdo de divorcio justo. Quiero que nuestra hija sepa la verdad sobre por qué terminó nuestro matrimonio. Y quiero que dejes de fingir que soy el malo. Y si acepto eso, entonces tal vez la investigación ambiental es el fin de los problemas de tu novio, no el principio. Otra larga pausa. Necesito tiempo para pensar. Tómate todo el tiempo que necesites. Recuerda que cada día que esto se alargue, más gente va a preguntar sobre Davidson Development y sobre el abogado que se acostaba con el dueño mientras él infringía las leyes ambientales. Colgué sintiéndome mejor que en meses. Julia quería ser dura. Yo la había sido desde que ella estudiaba Derecho. El fin de semana transcurrió tranquilo. Julia se quedó donde estaba. Yo trabajé en mi jardín, arreglé el grifo que goteaba del baño de invitados y me puse al día con el papeleo. Actividades normales y tranquilas que me parecieron revolucionarias después de meses de andar con pies de plomo. El domingo por la noche, ella me llamó. «Papá, mamá dice que está siendo irrazonable con el divorcio». «¿Qué te dijo?» «Que intentas destruir su carrera y su relación por despecho». Respiré hondo. «Ella, tu madre lleva meses teniendo una aventura. Nos ha estado mintiendo a ambos y robando dinero de nuestras cuentas conjuntas para financiarla. El divorcio no se produjo porque yo, rencorosa, pasó porque eligió a otra persona. Silencio al otro lado de la línea. Ella, estoy aquí. Supongo que sabía que algo andaba mal, pero no pensé que fuera tan grave.
Es tan grave, pero no intento destruir su carrera. Solo intento protegerme y asegurarme de que enfrente las consecuencias de sus decisiones. ¿Y su novio? Mamá dice que intentas arruinarle el negocio. Su novio lleva años infringiendo las leyes ambientales. Yo no lo obligué a hacerlo. Solo me aseguré de que la gente adecuada se enterara. Otra pausa. Papá. Sí. Estoy orgulloso de ti por defenderte. Después de colgar, me senté en mi casa en silencio y me di cuenta de que, por primera vez en meses, volví a sentirme yo mismo. No la persona pequeña e insignificante en la que Julia había intentado convertirme, sino el tipo que había construido un negocio desde cero, criado a una hija y se había ganado el respeto de su comunidad con 20 años de trabajo honesto. Julia quería que fuera pequeño. En cambio, me recordó como ser grande. El lunes por la mañana recibí una llamada que lo cambió todo. Era Becca Morrison, la mejor amiga de Julia desde la Facultad de Derecho y la persona que supuse que estaba encubriendo la aventura. Tom, tenemos que hablar. Si se trata de Julia, probablemente deberías llamar a su abogado. No se trata de Julia. Se trata de mí. Algo en su voz me llamó la atención. Becca siempre había sido la amiga perfecta, comprensiva, leal, siempre dispuesta a dar consejos o a consolarme. Además, estaba casada con un contable exitoso y vivía en uno de los mejores barrios de la ciudad. ¿Y tú? ¿Podemos vernos en un lugar privado? Esta no es una conversación para el teléfono. Una hora después, me senté frente a Becca en una cafetería del centro, observándola juguetear con su anillo de bodas y evitar el contacto visual. Necesito contarte algo, dijo finalmente. Sobre Julia y Nate, sobre cómo empezó todo. Te escucho. Fue idea mía. La miré fijamente. ¿Cuál fue tu idea? ¿La aventura? Organizarlos. Todo. Entonces me miró y vi algo en lo que nunca había reparado. Una mirada dura tras sus ojos marrones, normalmente cálidos. Los presenté en aquella gala benéfica del año pasado. Me aseguré de que se sentaran juntos. Incluso sugerí el Hotel Laxae cuando a Julia le preocupaba que la vieran en algún lugar de la zona. ¿Por qué? Porque yo quería destruir tu matrimonio. Las palabras flotaban entre nosotros como una confesión en un juicio por homicidio. Sentí un cambio en mi pecho, un reajuste de todo lo que creía saber sobre el último año. ¿Por qué querrías destruir mi matrimonio? La risa de Becca fue amarga. De verdad que no te acuerdas, ¿verdad? ¿Recuerdas qué? Hace 5 años, la cuenta Morrison. Entonces me vino a la mente un negocio en el que apenas había pensado desde que ocurrió. El esposo de Becca me pidió que les ayudara a comprar un local comercial para su despacho de contabilidad. Investigué y descubrí que Becca había estado robando dinero a sus propios clientes para dar el anticipo. Me negué a gestionar la transacción y le aconsejé a su esposo que contratara a un contable forense. La investigación resultante casi destruyó su matrimonio, sin duda, la carrera de Becca. Evitó los cargos penales, pero por poco. Me lo has costado todo, continuó. Mi carrera, mi reputación, mi matrimonio casi terminan. ¿Sabes lo que es que tu marido te mire como si fueras una extraña? Estabas robando a tus clientes. Yo estaba pidiendo prestado. Lo habría devuelto. ¿Con qué dinero? Lo descartó con un gesto como si fuera irrelevante. La cuestión es que podrías haberte ocupado de tus propios asuntos. Podrías haber cerrado el trato y callarte, pero tenías que ser el héroe, ¿no? Tenías que ser el honesto. Pensé en todas las veces del último año que Becca había estado en casa ofreciéndole consejos a Julia sobre nuestro matrimonio, animándola a seguir su corazón y a no conformarse con menos de lo que merecía. Así que decidiste vengarte destruyendo mi matrimonio. Yo decidí mostrarte lo que se siente perderlo todo. Se inclinó hacia adelante y por un momento vi a la persona real tras la máscara de amiga servicial. Julia era tan fácil de manipular. Ya era infeliz. Ya sentía que te había superado. Todo lo que tenía que hacer era presentarle a alguien que la hiciera sentir importante y sofisticada. ¿Y Nate? ¿Formaba parte de esto? Nate no sabe nada. Simplemente cree que enamoró a una hermosa mujer casada. Becca sonrió y no fue una expresión agradable. Los hombres son tan predecibles en ese sentido. Me recosté en mi silla procesando esta revelación. ¿Por qué? ¿Me lo estás contando ahora? Porque no está saliendo como lo había planeado. Su compostura se quebró un poco. Se suponía que Julia te dejaría en silencio, se llevaría la mitad de tus bienes y desaparecería en su nueva vida. En cambio, te defendiste. Y ahora todo se está desmoronando. Todo. La investigación ambiental es real. Tom. Nate realmente ha estado ahorrando dinero y ahora enfrenta multas millonarias.
Su negocio se está desmoronando y el bufete de abogados de Julia está hablando de despedirla por el escándalo. La voz de Becca se elevó ligeramente. Se suponía que esto te haría daño, no destruir a todos. Entonces, ¿quieres que haga qué? ¿Que deje de hacer eso? ¿Que haga que todo desaparezca? Quiero que pares. Has dejado claro tu punto. Estudié su rostro, viendo la desesperación que intentaba ocultar. ¿Qué no me estás contando? Becca se quedó callada un buen rato. Nate ha estado haciendo preguntas sobre cómo la ciudad se enteró de sus problemas ambientales. No es tonto y está empezando a entenderlo. Y si se entera de que lo preparé con Julia específicamente para hacerte daño, se dará cuenta de que alguien con acceso a información privilegiada ha estado dándole detalles a sus enemigos. Me miró a los ojos. Alguien como la mujer que se ha acostado con él durante los últimos 3 meses. La pieza final encajó. Tú también has estado teniendo una aventura con Nate. Julia no lo sabe. Cree que es su única compañera. Pero Nate nos ha estado jugando a los dos. La risa de Becca fue hueca. Resulta que soy tan estúpida como ella. Sentí un momento de algo que podría haber sido compasión, pero pasó rápido. Así que ahora te preocupa que cuando el negocio de Nate se hunda, las arrastre a ti y a Julia con él. Me preocupa que mi esposo descubra que lo he estado engañando con el mismo hombre que está destruyendo el matrimonio de Julia. Richard apenas confía en mí después de lo de la malversación. Si se entera de esto, se quedó callada, pero yo podría llenar los espacios en blanco. Lo perderás todo de nuevo. Por favor, Tom. Sé que te hice daño, pero esto ya ha ido demasiado lejos. Miré a esta mujer que había destruido sistemáticamente mi matrimonio por despecho y venganza, que había manipulado a mi esposa y a su amante como piezas de un tablero de ajedrez, y que ahora me rogaba que la salvara de las consecuencias de sus propias acciones. Tienes razón, dije finalmente. Esto ya ha ido demasiado lejos. El alivio inundó su rostro. Gracias. Sabía que lo entenderías. Lo entiendo perfectamente. Me puse de pie, dejando dinero en la mesa para mi café. Entiendo que eres una persona manipuladora y vengativa que destruyó a mi familia por venganza. Entiendo que has estado mintiendo y conspirando durante más de 1 año. Y entiendo que estás a punto de enfrentarte a las consecuencias de todas esas decisiones. Tom, por favor. Esto es lo que va a pasar, Becca. Vas a ir a casa y le contarás a tu esposo todo sobre la aventura, sobre manipular a Julia, sobre tenderle una trampa a Nate, todo. No puedo hacer eso. Entonces lo haré. Además de contarle a Julia exactamente cómo su mejor amiga la ha estado manipulando y contarle a Nate cómo su novia ha estado dándole información a sus enemigos. Me incliné para que estuviéramos a la altura de los ojos. Tú eliges. La dejé sentada en esa cafetería, comprendiendo finalmente lo que se sentía estar en el lado receptor de las consecuencias. Esa noche, llamé a María Santos. María, tengo información nueva sobre el desarrollo de Davidson que estás. Va a ser muy interesante. Para cuando terminé de explicar la confesión de Becca y su papel en proporcionar información privilegiada sobre las prácticas comerciales de Nate, María estaba prácticamente ronroneando de satisfacción. Esto es perfecto, Tom. Si podemos demostrar que Davidson compartía información comercial confidencial con terceros no autorizados, podemos añadir espionaje corporativo a la lista de cargos. ¿Qué significa eso? Significa que Nate Davidson ya no solo enfrenta multas ambientales. Se enfrenta a posibles cargos criminales y a la destrucción total de su negocio. Colgué, sintiéndome como si acabara de encender la mecha final de un gran fuego artificial. La explosión iba a ser espectacular. El abandonado Escate Mall llevaba 3 años cerrado, afectado por los cambios en los hábitos de compra y la crisis económica, pero aún tenía electricidad en algunas secciones. Lo que es más importante, tenía las propiedades acústicas necesarias para que las voces se oyeran por los pasillos vacíos. Lo había elegido cuidadosamente para lo que esperaba que fuera el acto final de este drama. Los mensajes de texto que envié eran simples. Nos vemos en Escate Mall. Entrada principal, 8 de la tarde. Hora de resolver esto de una vez por todas. Había enviado mensajes idénticos a Julia, Nate y Becca con un pequeño añadido a cada uno. Una pieza de información que garantizaría que se presentaran ante Julia. Tengo grabaciones de la confesión de Becca. A Nate, sé sobre el encubrimiento ambiental y quién ha estado alimentando información a tus enemigos. A Becca, tu esposo lo sabe todo. Esta es tu oportunidad de explicarte antes que yo. A las 7:30 estaba posicionada en la vieja caseta de radio con una vista clara de la entrada principal y acceso al antiguo sistema de megafonía del centro comercial que de alguna manera todavía funcionaba.
Las cámaras de seguridad habían sido desconectadas hace años, pero la infraestructura básica seguía funcionando. Julia llegó primero, con aspecto nervioso demasiado elegante para un centro comercial abandonado en su traje de negocios y tacones. Se quedó cerca de la entrada, mirando su teléfono y mirando a su alrededor como si esperara una emboscada. Nate apareció 5 minutos después en su BMW, estacionando lo más cerca posible de la entrada. Incluso en crisis, el hombre se preocupaba por su auto. Vio a Julia inmediatamente y se acercó. Su conversación era demasiado baja para que yo la oyera. Desde mi posición, Becca era la última, conduciendo el sedán de su marido en lugar de su coche habitual. Se acercó a los otros dos con cautela, y pude ver cómo la tensión aumentaba de inmediato. Fuera cual fuese la conversación que estaban teniendo, no era amistosa. Hora del evento principal. Presioné el sistema de megafonía y mi voz resonó por los pasillos vacíos del centro comercial. Bienvenidos a Eastgate Mall, donde todo debe ir. Los tres se quedaron paralizados, buscando a su alrededor el origen de la voz. «Tom», gritó Julia. «¿Dónde estás?» «Estoy en todas partes y en ninguna». «Julia». Algo así como tu honestidad del último año. «Esto es ridículo», dijo Nate en voz alta. «Salgan aquí y hablen como adultos». «Los adultos dicen la verdad». «Nate». «Los adultos no falsifican informes medioambientales ni se acuestan con las esposas de otros hombres». Hice una pausa para que sonara más. «Los adultos definitivamente no se dejan manipular por mujeres vengativas con fantasías de venganza». Vi a Becca estremecerse ante esa última parte. «¿De qué está hablando?», exigió Nate, girándose para encarar a las dos mujeres. «Tom, por favor». La voz de Becca se oyó con claridad en el espacio vacío. «No hagas esto». «¿Hacer qué? Becca? Di la verdad. ¿No fue eso lo que empezó todo este lío? ¿Que yo le dijera la verdad sobre tu malversación de fondos de hace 5 años?» Julia giró la cabeza bruscamente hacia su mejor amiga. «¿Qué malversación?» «Ah, no te contó esa parte». Continué por el sistema de megafonía. «Tu mejor amiga, tu confidente, tu consejera y todo lo romántico. Te ha estado manipulando como un violín durante más de 1 año. Todo lo que ha pasado, todo lo que crees haber elegido, fue en realidad un plan de venganza de Becca contra mí». «Eso no es cierto», dijo Becca, pero su voz carecía de convicción. «¿Verdad? Cuéntales sobre la gala benéfica, Becca. Cuéntales cómo organizaste específicamente que Julia se sentara junto a Nate. Cuéntales sobre la sugerencia del Hotel Lakeside. Cuéntales sobre cómo animaste a Julia a seguir su corazón y no conformarse con menos». Pude ver cómo la comprensión se dibujaba en el rostro de Julia, cómo las piezas se encajaban. «Me tendiste una trampa», le dijo a Becca. «Te ayudé a encontrar la felicidad», respondió Becca. Pero ahora se alejaba de ambos. «Me usas para vengarte de mi marido». «Damas, damas», interrumpió Nate. «¿Podemos centrarnos en el verdadero problema? Este lunático ha destruido mi negocio con falsas acusaciones y sabotaje industrial». «¿Falsas acusaciones?» reí, y el sonido resonó en las tiendas vacías. «Nate, amigo mío, no hay nada de falso en esos informes ambientales que llevas años falsificando. No hay nada de falso en la contaminación de las aguas subterráneas en el proyecto Riverside, y definitivamente no hay nada de falso en los cargos penales que se presentarán mañana por la mañana». «¿Cargos penales?» Su voz se quebró ligeramente. «Ah, sí. Espionaje corporativo, fraude ambiental, conspiración. La Fiscalía está muy interesada en tus prácticas comerciales». Hice una pausa. «También están muy interesados en cómo la información confidencial sobre tus proyectos acabó en manos de grupos ambientalistas». Nate se giró para mirar a Becca. «Tú, yo nunca. Ella también se ha acostado contigo, Nate». Continué servicialmente. «Mientras te acostabas con mi esposa, también te acostabas con su mejor amiga. Y ella ha estado dándole información sobre tu negocio a cualquiera que quisiera escuchar. Todo como parte de su elaborado plan de venganza contra mí». El silencio que siguió fue hermoso. «¿Es cierto?», le preguntó Julia a Becca. «¿Es cierto que?», exigió Nate. «El durmiente, la parte de estar juntos o la de espionaje industrial». «Ambas», respondí por ella. «Becca nos ha estado jugando a todos. Quería destruir mi matrimonio, así que te manipuló para tener una aventura. Julia. Quería perjudicarme económicamente, así que les dio información sobre las actividades ilegales de Nate a grupos ambientalistas. Y quería sentirse poderosa de nuevo después de que yo revelara su malversación de fondos. Así que sedujo al hombre al que había tendido una trampa para seducirte.
«Estás loco», dijo Becca, pero seguía retrocediendo. «En realidad, solo soy minuciosa. Tengo grabaciones de nuestra conversación de ayer, Becca. Tengo documentación de tu aventura con Nate. Tengo pruebas de que pasas información confidencial a grupos ambientalistas». Lo dejé reposar. «Y desde hace una hora, tu esposo Richard también lo tiene todo». Becca palideció. «Así es. Richard lo sabe todo sobre la aventura, sobre la manipulación, sobre cómo llevas más de un año mintiendo a todo el mundo. Mañana por la mañana presentará la demanda de divorcio y también entregará pruebas de tus actividades de espionaje corporativo a la fiscalía». «Esto es imposible», dijo Nate, pero miraba a su alrededor como si esperara que la policía saliera en tropel de las tiendas vacías. «Lo imposible es que pensaran que podrían salirse con la suya», respondí. «Todos ustedes. Julia, pensaron que podían mentir, engañar y robar dinero de nuestras cuentas conjuntas sin consecuencias. Nate, pensaron que podían infringir las leyes ambientales y falsificar informes gubernamentales sin que los atraparan. Y Becca, pensaron que podían manipular a todos a su alrededor como piezas de ajedrez sin que nadie descubriera su juego». Salí de la caseta de radio y caminé hacia ellos por el pasillo vacío del centro comercial. Todos se giraron para mirarme y vi algo que nunca antes había visto en sus rostros. Miedo genuino. «Pero aquí está la cuestión con las consecuencias», continué, sin necesitar ya el sistema de megafonía. «No les importan sus planes, ni sus justificaciones, ni sus sentimientos heridos. Simplemente son». «Tom», dijo Julia, y su voz era más baja de lo que la había escuchado en años. «¿Qué pasa ahora?» Miré a mi esposa de 22 años, la mujer que compartió mi cama y crió a mi hija y prometió amarme en la salud y la enfermedad. La mujer que lo había tirado todo por un hombre que jamás habría conocido si su mejor amiga no hubiera estado planeando venganza. «Ahora afronten las consecuencias de sus decisiones», dije simplemente. «Todos ustedes». Me di la vuelta y caminé de vuelta hacia la entrada del centro comercial, dejándolos a los tres de pie en ese pasillo vacío con los restos de sus planes esparcidos a su alrededor como escombros de una explosión. Detrás de mí, oí voces que se alzaban, acusaciones, negaciones, el sonido de relaciones que implosionaban en tiempo real. Pero no miré atrás. Había dicho todo lo que tenía que decir. Al llegar a mi camioneta en el estacionamiento, mi teléfono vibró con un mensaje de ella. «Papá, me enteré de los cargos criminales contra el novio de mamá. ¿Estás bien?» Volví a escribir. «Estoy perfecta, cariño. Todo está exactamente como debe ser». Y por primera vez en más de un año, eso era completamente cierto. El juego había terminado y yo había ganado de maneras que nunca esperé. No porque hubiera destruido a mis enemigos, sino porque finalmente dejé de ser pequeño. Dejé de aceptar las versiones de los demás sobre quién se suponía que debía ser y comencé a ser quien realmente era. Era alguien que no se acobardaba en una pelea. Alguien que jugaba para ganar. Alguien que entendía que la mejor venganza no era vengarse, era ser mejor. Mientras me alejaba del centro comercial abandonado, pude ver a Julia, Nate y Becca en el espejo retrovisor, todavía de pie bajo las luces parpadeantes del estacionamiento, entendiendo finalmente lo que significaba enfrentar las consecuencias de creerse más inteligentes que los demás. Lo curioso de las consecuencias es que son las únicas cosas que terminan lo que